Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido al primer episodio del año 2026 de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Aquí estoy desde las facilidades del complejo La Guancha, en la ciudad de Ponce, al sur de Puerto Rico. Muy contento, muy agradecido al Señor de que estés nuevamente conectado y conectada a este podcast de estudios de la palabra del Señor que llevamos ya un par de años. El podcast también que tenemos de audio, donde hay estudios también de la palabra del Señor de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también en otras plataformas que reproducen diferentes podcasts de diferentes temas alrededor del mundo. Así que damos gracias al Señor que vivimos un tiempo que tenemos esa gran oportunidad de alcanzar el mundo entero con este humilde pero muy importante proyecto de estudiar, conocer la palabra del Señor, no solamente para llenar nuestras mentes de información muy valiosa de parte de Dios, sino para ir entendiendo el contexto de nuestra realidad, de la vida que tenemos en este momento, en el mundo que nos ha tocado vivir en este siglo XXI. También saber la identidad que tenemos por haber creído en Cristo, los planes de Dios, el carácter de Dios, las promesas de Dios, es una amalgama de diversas áreas que tú y yo tenemos que considerar, porque esta vida no se puede vivir así como si no hubiese solamente lo que vemos físicamente, que es nacer, desarrollarse, estudiar, buscar una carrera, casarse, tener hijos, envejecer y morir. Eso es demasiado simplista. No es el plan de Dios. Dios es real, su creación así lo determina. Si hay una creación, hay un creador. Si en la creación hay un diseño, vemos un diseño, hay un diseñador. Y dentro de ese diseño y esa creación hay unas leyes que aplican, como la ley de termodinámica, la ley de la gravedad. Pues entonces tenemos que entender que hay un legislador. Esto no es un accidente, la vida es real, aquí estamos tú y yo, y queremos saber lo que Dios quiere que sepamos. También la aplicación de las cosas que Él quiere, como Padre ahora, que es nuestro Padre, porque nos adoptó como hijos al haber creído en Cristo. Esto es parte de las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor. Pues nosotros, pues ahora, pues queremos saber lo que Él quiere para ti y para mí y llevarlo a cabo. Obedecer, hacer lo que el Señor quiere que hagamos de este lado de la vida. Es el compromiso que hemos tenido desde que comenzamos este esfuerzo. Y te agradezco nuevamente que estés ahí, que apoyes en oración, que se lo compartas a otros. Tengo un genuino interés de que este canal, que ya sobrepasa 200 personas suscritas, aumente, que crezca más rápido este año. Y eso lo puedo lograr con tu ayuda. Cuando te suscribes, cuando le das likes a los episodios, cuando lo compartes con otra persona, pues entonces el canal alcanza a más gente, porque esa es la idea, que no se quede entre nosotros. Este grupo es maravilloso. Siento una enorme responsabilidad para contigo y todos los que nos van dando de su tiempo valioso para escuchar y ser parte de todo esto, de crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Entendiendo, ya que estamos empezando el año y el año empezó bien interesante, vamos a recordar algunas cosas básicas del tiempo cuando tú y yo estamos juntos. Es bien importante que recordemos cosas que nosotros no estamos simplemente reuniéndonos por reunirnos, porque no tenemos más nada que hacer, por llenar un espacio en nuestro tiempo. No, aquí hay una intención, aquí hay algo maravilloso y glorioso de parte del Señor, para ti y para mí, y queremos experimentar esa realidad de la presencia de Dios, de su consuelo, de su paz, de su fuerza, de su protección en nuestras vidas. Y llevándola a cabo es pasando tiempo con el Señor. No hay de otra. Vamos a recordar esto. Lo has escuchado muchas veces, perdona lo repetitivo, pero es relevante. Este tiempo que tú y yo pasamos juntos sucede dentro de un marco. Necesitamos algún tipo de parámetro
y el parámetro lo establece Dios. Y vamos a leer Colosenses el capítulo 1, versículo 9 en adelante. ¿Qué te parece? Nunca está de más leerlo, nunca está de más recordarlo. No tan solo cuando tú y yo estamos juntos compartiendo la palabra, es algo que define nuestra existencia ahora como hijos de Dios al haber creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. También recordando que nuestro énfasis es un énfasis de estudio de la palabra del Señor, trazando la escritura correctamente, dispensacional, entendiendo que Dios ha tratado con el hombre de diferentes maneras en diferentes tiempos. Pero esto que vamos a leer corresponde, está dirigido, aunque es a la gente de Colosas, llega a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la familia de Dios, para esta dispensación de la gracia en la cual tú y yo nos encontramos en este instante. Y al finalizar un año, que recientemente concluyó uno, y comienza este, que no se nos olvide que ahora queda un año menos antes de nuestra reunión con nuestro Señor en las nubes en el aire. ¿Cuándo va a ser esto? No sé. No hace mucho, recuerda los capítulos que tocamos con relación a la gente que decía que el rapto iba a ser en septiembre del año pasado o en octubre, y no se dio porque hay que tener cuidado. Eso es otra cosa que nos ayuda mucho cuando estudiamos la palabra del Señor, a no ser llevados por cualquier viento de doctrina, a no ser arrastrados por engaños, por personas malsanas que utilizan mal la escritura. Es que sirve para mucho cuando uno medita y escudriña la palabra de Dios. Así que Colosenses el capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice así: la maravillosa y poderosa palabra del Señor, que nos ayude a ti a seguir creciendo en estos asuntos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, y escribe el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, designado por el Señor para ser nuestro apóstol, y que le dio toda doctrina de la gracia para que llegue hasta este momento para ti y para mí. Damos gracias al Señor por todos los que nos han antecedido, los que entregaron hasta su vida con tal de que la palabra siguiera moviéndose alrededor del mundo siglo tras siglo tras siglo, y ahora nos ha tocado a ti y a mí ser embajadores y soldados del Señor. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aunque Pablo escribe que es la oración que él hace, tú y yo debemos tomarlo como que es lo que el Señor quiere para ti y para mí. No es que es una gran idea de Pablo, es que es lo que el Señor, nuestro Padre eterno, quiere, y es una directriz divina, un mandato de Él para ti y para mí, porque nos ayuda también a ser efectivos, embajadores y soldados más efectivos, sabiendo que no debemos ser conformistas con lo que tenemos y sabemos hasta este instante. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice en Filipenses capítulo 1, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, va a seguir trabajando en ella, mejorándola consistentemente, activamente, dinámicamente en nuestra vida. El Señor, ¿verdad?, a través de su palabra y su Santo Espíritu, el Señor va a ir perfeccionándonos y vamos a ir creciendo y ser más efectivos en lo que llevemos a cabo para la gloria de Dios. Nos bendice a nosotros primero y bendice a los demás después. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, o sea, llenura, ¿verdad? Eso significa algo amplio, algo que va completándose en aumento, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque los asuntos de Dios son espirituales. Aunque vivimos en un mundo físico en el que nos encontramos, hay un ámbito espiritual muy real, bien real, como que yo estoy en este lugar, como que está esta mesa aquí, como que yo estoy compartiendo contigo. Versículo 10, ¿para qué? Aquí está la consecuencia, ¿verdad? Dios no pide nada porque no tiene más nada que hacer, no quiere que perdamos tiempo, él no es así, ese no es su carácter. Hay voluntad, hay razón, hay propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo
en el conocimiento de Dios. Nota, todo esto que va expresándose hasta este momento es lo que Dios quiere para ti y para mí. Fortalecidos con todo poder. Y eso nos recuerda al capítulo 6 de Efesios, donde dice, con el poder de su fuerza. No es una fuerza necesariamente física. Es una fuerza espiritual sobrenatural que nos mantiene estables a pesar de los golpes, los vaivenes, las persecuciones que podamos recibir y recibiremos o estamos recibiendo, dependiendo donde tú te encuentres, en el contexto de vida donde tú te encuentres, en el país que tú estés. Tal vez tú recibes una persecución enorme por ser creyente. Aquí, pues, como tú me ves, estoy bastante cómodo, pero las cosas van cambiando. Y no todo el mundo nos recibe con agrado. No todo el mundo cree en Dios. No todo el mundo le interesan las cosas de Dios. No le interesa saber por qué el Creador envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. No les interesa. Sin embargo, es la noticia más importante porque es el Evangelio de salvación. Buenas noticias de salvación. Y si Dios está enviando salvación, significa que alguien necesita ser salvado o rescatado. Denota, significa que alguien está en peligro. Porque si no, será un ejercicio en futilidad, no tiene razón de ser, no tiene ni pies ni cabeza. Pero sabemos que el pecado es el mayor problema de todo ser humano sobre la faz de la tierra. El ser humano que se queda mirando todo terrestremente considera que el problema más serio que tiene es lo político, o tal vez lo económico, o hasta lo climatológico, lo ambiental, lo de salud, lo educativo, porque es lo que ves, lo que puedes palpar. Pero hay una cosa sucediendo alrededor de nosotros, que es una guerra espiritual violenta, que va enfocado en varios ámbitos. Uno es la destrucción del alma, el espíritu, la eternidad de una persona, que el enemigo no quiere que la persona sea libertada por la verdad del evangelio, de la salvación de parte de nuestro Señor. En el otro ámbito sería que para aquellos que ya somos creyentes, que ya le pertenecemos al Señor, hemos sido sellados por el Espíritu y ya hemos sido comprados a precio de sangre por el derramamiento de la sangre preciosa y santa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es tratar de frustrarnos, de anularnos para no ser soldados activos. Aquí, muy cerca de mí, puedo ver una parte, ¿verdad? No, pero pasé por ahí antes de estacionarme, estoy con mi hija menor y mi nieta. Ahí hay un caballero que viene con sus hijos y andan con su mascota y la mascota acaba de encontrar una iguana y se la acaba de mandar detrás, como decimos, pues como te estaba diciendo. Aquí cerquita, aquí ha habido mucho movimiento militar recientemente, de eso voy a hablar un poquito en breve. Y de aquí yo veo este barco enorme de varios que hay de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica. Por la relación política que tenemos con Estados Unidos, aquí los que nazcan en Puerto Rico son ciudadanos americanos. Y tenemos un vínculo también militar, además de económico, entre otras cosas. Y cuando uno ve esto y ve estas piezas militares tan sorprendentes, tan multimillonarias, porque cuesta muchísimo dinero construirlas y diseñarlas, entendemos que hay guerra alrededor de nosotros. Nosotros los cristianos también tenemos una guerra espiritual sucediendo a nuestro alrededor, que no se nos olvide eso nunca. Pero déjame seguir leyendo para entonces ir a otras cosas que quiero compartir contigo en este primer episodio del año 2026 de Grace 21. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo nos hizo aptos? Cuando creímos. Mientras tanto, no estábamos aptos y estábamos fuera, lejos de los asuntos de Dios, muertos espiritualmente, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre, obra y persona de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. El versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no le pertenecemos a Satanás, ya hemos sido librados también del pecado. Y todo sucedió cuando creímos. Cuando dice nos ha librado, es un hecho presente y eterno. No dice nos librará
sino como, sino como una cosa ya hecha que tenemos que aceptar por fe y porque la palabra así lo dice, que es real esto que estamos leyendo. De la potestad de las tinieblas, eso connota la parte nefasta, tenebrosa y terrible del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia y tantas otras porciones bíblicas que se refieren a esta parte, que es la parte donde nosotros estuvimos antes de creer en Cristo. Ahora no, porque dice aquí, y trasladado, y cuando tú trasladas algo de un punto a otro, lo moviste, ¿verdad? Trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, porque Él pagó el precio, que era muy alto, para librarnos, mejor dicho, de el pecado y darnos vida y darnos esperanza, ciudadanía celestial, adopción, salvación, perdón de todos nuestros pecados, vida eterna. En quien tenemos redención por su sangre, era importante que Jesucristo muriera en la cruz, era vital, era lo que el Señor, la misión por la cual el Padre lo envió. Y dice, el perdón de pecados. Quería leer esto una vez más para que entiendas que todo lo que estudiamos de la Escritura y lo que vayamos a estudiar en los próximos semanas y meses está enmarcado en este fundamento, en estos parámetros, entendiendo que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Pero podemos añadir otros aspectos. Vamos a leer en Colosenses el capítulo 3. Dice el versículo 15 en adelante, dice la Escritura, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, que sea lo que reine y domine nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Y la paz de Dios, y el mundo está y pide, exige paz, están muy nerviosos por los cambios geopolíticos que ven, por la incertidumbre financiera de algunos, por las situaciones de salud que tienen, la falta de vivienda, todo eso causa mucho estrés, ansiedad, temor y preocupación. Pero el Señor quiere que veamos más allá, que ya nos veamos en el futuro con Él, cuando todo haya pasado, que ya podamos disfrutar desde acá la salvación. No tenemos que esperar a estar ya con el Señor en su presencia para disfrutar su eternidad y su salvación y su gloria, sino que lo podemos hacer desde ahora que ya hemos creído hasta que estemos con Él. Por eso nos movemos en esperanza. Por eso tenemos una gran motivación y motivaciones para hacer lo que estamos haciendo en este momento. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y sed agradecidos, porque hay mucho por cual darle gracias a Dios. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, la palabra de Dios esté llena y muy presente en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestra reflexión, en todas las interacciones que tengamos en la vida con esposo, esposa, hijos, empleados, jefes, vecinos, etc. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahí está esa palabra otra vez, pero la sabiduría de los asuntos de Dios, de lo espiritual de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, que adoremos al Señor, que alabemos su nombre, porque cuando lo hacemos reconocemos su presencia, reconocemos su salvación, que Él es nuestro Dios y nuestro Padre eterno. Y cuando uno alaba, no es tan solo que estamos haciendo algo que agrada a Dios, es que nos afecta a nosotros positivamente, al igual que cuando estudiamos la Escritura, también añadimos el aspecto de la oración. Todo eso nos ayuda a mantenernos estables en un mundo inestable, a mantenernos cuerdos en un mundo que está demente. Lo demuestra en muchas maneras. Aquí se están haciendo cosas que no hacen sentido y se aprueban cosas y se dan como buenas cosas que uno dice, pero ¿de dónde salió esto? ¿Quién dijo que esto estaba bien? Pero un mundo que no busca de Dios ni teme de Dios, que ofende a Dios, que blasfema, que injuria a Dios, ¿qué se puede esperar? No se puede esperar otra cosa sino lo que se está viviendo a nuestro alrededor,
y nosotros queremos mantenernos y estar presentes como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Eso éramos antes, ahora no, ahora somos hijos de luz. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Así que recordamos en este primer episodio del año 2026 de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, todo esto. Hacemos las cosas con propósito, con una razón de ser. Ahora con la identidad que tenemos en Cristo, que somos salvos, redimidos, justificados, glorificados, santificados, que nuestra vida debe moverse en esa realidad que somos ahora en el Señor, que somos hijos de Dios, que somos embajadores y que somos soldados. Y según vamos estudiando la Escritura, vamos aprendiendo todos estos asuntos maravillosos de todo el consejo de Dios, como dice el capítulo 20, si no me equivoco, de Hechos. Siempre voy a estar tratando de poner los textos para que tú los busques, los anotes, los leas en tu tiempo, ¿verdad? Algunas veces voy a escribir el texto para que lo leas en tu pantalla, pero otras veces voy a dejar que tú lo busques, porque tienes que ser bereano, debes estar corroborando si lo que yo hablo y otros hablan va a tono y se alinea con la realidad de la palabra de Dios, que no estamos fuera de contexto, que no tenemos una intención oculta o malsana. Tenemos que cuidarnos, tú y yo siempre tenemos que cuidarnos porque estamos viendo que se está manifestando fuertemente, eso lo hemos hablado últimamente mucho, la apostasía. Lamentablemente está sucediendo. Pero eso es lo que quería dejarte en esta parte, al comienzo de este primer capítulo, de este primer episodio, mejor dicho, de Grace 21, Gracia para el siglo XXI del año 2026. Como te dije al comienzo de este episodio, el año empezó con mucho ruido, mucha fuerza. Te hablé también de que aquí cerca donde yo me encuentro hay mucho movimiento militar, de equipo militar, en el aeropuerto Mercedita que queda hacia mi mano derecha. Qué sé yo, como unos 10 o 15 minutos solamente, hay mucho equipo de aviación militar, hay helicópteros, hay otro tipo de equipo. En Ceiba hay aviones de guerra, en Aguadilla hay los Reapers, los drones, y aquí en el puerto de Ponce pues están llegando algunos barcos, algunos acorazados, equipo militar muy complicado, costoso, algunos bastante modernos, y todo porque se llevó a cabo, Puerto Rico jugó un papel importante, fueron muchas piezas que se movieron a gran velocidad y con una precisión quirúrgica, como algunos le llaman, y se capturó al que se autodenominaba presidente de Venezuela. Eso es otra discusión completa que podemos hacer con relación a cómo fue que él llega al poder y cómo se perpetúa, pero ya está en manos de la justicia norteamericana y todo lo que venga después. Eso fue una noticia que corrió alrededor del mundo porque es un gran cambio geopolítico, el que envía una señal bastante clara a muchas personas. ¿Qué viene más adelante este año? No sabemos, pero así fue que empezó este año, el año 2026. En Irán están pasando otras cosas, hay una revuelta interna entre su propia población, pero también una muy seria y grave sequía. Tan seria es que algunos hasta han llegado a decir que posiblemente haya que sacar a toda la población de Teherán y moverla a un sitio donde se puedan tener algún tipo de abastecimiento de agua, porque sin agua no se vive. El ser humano, mucho de nuestro cuerpo está compuesto del agua, así como el planeta está compuesto de mucha agua, aunque el agua, agua dulce, como le llaman, comparado con el agua salada del océano, es bien poca. Así que ese es un recurso muy preciado que posiblemente juegue un papel importante en los próximos años. Que puede que hayan hasta guerras, no por el petróleo, que eso de por sí ya sabemos que ha sido algo de mucha controversia y de movimientos bélicos con el pasar de las décadas. Pero el agua potable tal vez sea
otro elemento que se añada. El que tenga agua va a vivir, el que no tenga agua pues ya sabe lo que va a suceder. Esas son algunas de las cosas que han ido pasando de entrada, comenzando el año. Sigue Rusia en Ucrania, Ucrania defendiéndose, ¿dónde va a ir a parar esto? No sé, se habla mucho de unas conversaciones de paz, pero cuando hablan de paz, entonces nos enteramos que Rusia hizo un ataque grande utilizando drones, que son la tecnología nueva que no tienen un piloto humano, así que son equipos que se van y algunos ni siquiera regresan, lo utilizan para hacer un solo ataque. Y también vemos cuando nos enteramos que los ucranianos también se defienden. Eso es parte de lo que está pasando. La economía será un tema también recurrente, pero a nosotros lo que nos interesa es la parte espiritual, es la parte de la guerra espiritual. La guerra que tú y yo tenemos que mantenernos alerta y activos y conscientes todo el tiempo, porque el Señor quiere que seamos como hijos de luz, no de las tinieblas. Que estemos alerta espiritualmente, que estemos mirando hacia donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Considerando que tal vez, quién sabe, no sé, será este año el año de nuestro encuentro con el Señor en las nubes. Tal vez, no sabemos, puede que falten años y años, pero como está escrito, sabemos que va a suceder. Pero también sabemos que ya tenemos un año menos de vida tú y yo. Lo que vayamos a realizar y llevar a cabo, tenemos que apresurarnos un poquito, sobre todo en el aspecto del servicio al Señor, de llevar su palabra, de ministrarle a otros, porque sin salvación, no importa cuánto alcance una persona en el mundo. La Escritura lo dice, Jesús lo dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiese su alma? Y nosotros a veces nos asombramos de los nombres de personas como Jeff Bezos, que fue parte de Amazon, Elon Musk y algunos jeques árabes y otras personas que nos asombramos de la cantidad extraordinaria de riqueza financiera que tienen. Pero si no tienen a Cristo, no tienen nada realmente y no se pueden llevar nada. Si se mueren, no se llevan nada. Pues, entendiendo que se nos acorta el tiempo de vida de este lado, tenemos que ser muy proactivos en ministrar la palabra de Dios y sobre todo ministrarle a aquellos que aún no conocen a Cristo o que no han creído en Cristo. Nuestra responsabilidad es presentárselo a Él, presentar a Cristo claramente, el Evangelio de salvación. No con mucho adorno, no. Vamos a lo que vinimos y vamos a decirle a la gente que Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y después podemos ampliar los específicos de ese acto de amor de parte de Dios en favor de nosotros, los pecadores, y las implicaciones que tiene el creer en Cristo como Salvador. Pero también el peligro grave, gravísimo, que corre una persona a no creer en Cristo y que se pierde eternamente y vaya a pasar una eternidad en un lago de fuego, porque eso está escrito. Tenemos que estar conscientes que el enemigo se va a oponer. Se ha opuesto desde el Edén, desde antes. Se quiso levantar con su actitud orgullosa y quería ser como Dios o superior a Dios. En el Edén invadió la obra de Dios y le habló directamente a Adán y a Eva. Y aquí estamos. Entró el pecado y mire todo lo que ha pasado. Así que nosotros tenemos una responsabilidad bien grande todos los días y queremos entonces recordar lo que dice en Efesios, el capítulo 6. No lo vamos a estudiar hoy completamente, pero sí como una base de lo que vamos a considerar en las próximas semanas, entendiendo y estando claros que nosotros estamos en una guerra real, una guerra que tal vez no se ve como en las películas, ¿verdad? Que se usa armamento bélico y misiles y proyectiles y soldados, pero sí, esta guerra tiene soldados. El enemigo tiene sus demonios. Jehová, nuestro Padre, nuestro Dios, tiene sus ángeles, pero también nos utiliza a ti y a mí, aquí, los miembros del cuerpo de Cristo, para hacer luz en medio de las tinieblas. Para nosotros estar presentes, activos, con mucha pasión, mucha intención de llevar a cabo lo que el Señor quiere que llevemos a cabo, entendiendo lo valioso e importante que significa para todos.
No importa lo que el mundo le interese, el mundo va a seguir con sus entretenimientos, va a seguir aturdido, va a seguir confundido, va a seguir moviéndose en oscuridad. En la oscuridad no se pueden ver las cosas. Es cuando hay luz que se notan los detalles, que se ve todo claramente y se ve la verdad. Pero nosotros nos vamos a mover en esa verdad. Pero tenemos que llevar la luz que tenemos ahora del Señor y por medio de su palabra llevársela a otros. Y el capítulo 6 de Efesios, el versículo 10, vamos a leer el versículo 1, entonces vamos al 10. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y que mucho problema está habiendo en los hogares, ¿verdad? Por esa desobediencia, ese desorden, ese desfase que hay de todas las partes que componen lo que se llama la familia, esposo, esposa, hijos, etcétera. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que tenemos una directriz clara para los que componen el núcleo familiar. El enemigo está atacando a la familia, la va destruyendo, por ende eso se va a reflejar ¿dónde? En la sociedad. Y no en balde pasan las cosas que están pasando. Ahora sí, el versículo 10 de Efesios, el capítulo 6. Por lo demás, porque habría que leer lo que estaba antes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no deberíamos sentirnos débiles espiritualmente. No se supone que sea así. Si tenemos claro esto, lo creemos y lo confiamos, pero también si llevamos a cabo la voluntad de Dios, vamos a ser fortalecidos por el Señor mismo para llevar a cabo lo que Él quiere que llevemos a cabo. Débiles no se puede, y Él lo sabe. Cuando el profeta Elías estuvo en su crisis, que el Señor le dijo que le envió alimento físico y que todavía no había terminado con él, todavía le quedaba camino por recorrer, tenía cosas que hacer. El Señor atendió su necesidad física, obviamente necesitaba alimento. Pero en este momento y en el contexto que te estoy hablando de la guerra espiritual, nosotros necesitamos fortaleza y fuerza de Dios para llevar a cabo correctamente lo que Dios quiere que llevemos a cabo. Así que, y como dice, si vamos uniendo otros versículos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, pues sabemos que el Señor nos va a alimentar con su palabra para nosotros estar fortalecidos. Vamos a leer esto nuevamente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se está refiriendo a fuerza física, no se está refiriendo a quienes van a un gimnasio a mantenerse físicamente. El que pueda hacerlo, amén. Qué bueno. Pero estamos hablando de cosas espirituales, los asuntos de Dios son eternos, los asuntos de la tierra son limitados, temporeros. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ves cómo Dios nos está dando una información importante, una realidad que tenemos que aceptar, pero nos va a dar lo que hace falta para manejar eso? Eso es muestra clara de su amor y cuidado que Él tiene para contigo y conmigo. Voy a leer hasta el versículo 12 y lo voy a dejar ahí, entonces vamos a ir desarrollando en los episodios subsiguientes. Comenzando este año en este canal de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra la gente necesariamente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que acabo de mencionar son estructuras que se manifiestan en lo que nuestros ojos físicos no logran captar, pero son reales. Si vemos algo en el mundo, vemos la manifestación del pecado, vemos el dominio de lo satánico y lo demoníaco que quiere apoderarse y controlarlo todo. El Señor no deja fuera esa información, esa realidad, esa verdad que tenemos que saber. No todo el mundo la acepta, pero nosotros ya sabemos lo que hay. Y nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a como Dios nuestro Padre
Y Jesucristo, nuestro comandante en jefe, que es la cabeza del cuerpo, como ellos nos indican, nosotros queremos movernos en esa realidad. Y nos dice, ¿verdad? Claramente, que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a seguir con esto en el próximo episodio. No te lo vas a querer perder. Suscríbete, dale likes a los episodios. Quiero que este canal crezca. Le pido al Señor que crezca grandemente, pero sobre todo que me ayude a mí a presentar su palabra de una manera correcta, trazando la escritura, como bien dice en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hace poco escuché a un pastor decir algo que me estuvo bien interesante, porque el título de su predicación era ¿cuál es la doctrina más peligrosa? La doctrina más peligrosa es, bueno, hay doctrinas que hay que tener un poco de cuidado, que si la salvación se pierde, que aquellos que creen que la salvación se consigue por obras, entre otras cosas que las considero que son peligrosas. Pero él dijo algo que me sorprendió y yo lo comparto contigo para que tú lo medites. Él dijo que la doctrina más peligrosa es usar la Biblia, pero usarla mal. ¿Verdad que hace sentido eso? Será hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí vamos, empezando un nuevo año, para la gloria del Señor, para la bendición tuya, la bendición mía y de todos los que se hagan parte de esta comunidad bíblica digital que es Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.